Buen día a todos. Vamos a continuar con la clase. El día de hoy vamos a seguir analizando el sistema mecánico resorte masa amortiguador. Esto ya se los había mostrado anteriormente. Lo que tenemos es un sistema compuesto por la masa, por el resorte y un amortiguador, ¿sí? Cada uno de ellos genera una fuerza y quedamos que la masa representa una fuerza inercial, el resorte es una fuerza en términos de la rigidez y el amortiguador es la fricción o la fuerza de fricción del sistema. En el caso anterior, nosotros analizamos el sistema sin amortiguamiento, que era lo que ustedes hicieron de tarea, es la simulación ahorita en la figura 4. Quedamos que si el sistema nada más tiene el resorte y la masa es un oscilador, ya que no contiene la fricción, ¿no? La fricción es lo que va a hacer que este sistema se detenga dentro de las simulaciones que estos hicieron para distintos tiempos. Entonces, continuando con esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros al incluir el amortiguador prácticamente lo que tenemos es una fuerza de fricción. Entonces, si ustedes lo ven en las suspensiones mecánicas como en la figura 6, una suspensión pues prácticamente está compuesta por el resorte y su amortiguador, ¿no? En el caso de un coche, pues la carrocería representa la masa, ¿sí? En cada llanta ustedes tienen un sistema resorte masa amortiguador en el cual intervienen esos tres elementos de la inercia, la rigidez y la fricción. En la figura 7 tenemos ahí unos ejemplos de cómo es un amortiguador. Prácticamente es un cilindro que lo que hace es disipar la energía, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es analizar qué es lo que pasa cuando yo tengo fricción en el sistema, ¿sí? Entonces en el sistema resorte masa amortiguador quedamos que para que el sistema se mantenga en equilibrio hacemos la sumatoria de todas sus fuerzas de ser igual a cero. En este caso hay tres fuerzas que intervienen: la fuerza inercial de la masa, de fricción, del amortiguador y de la rigidez, que es el resorte, como lo ven en la figura 22. Tenemos tres fuerzas donde quedamos que la fuerza de la masa es la masa por la aceleración que existe. La fuerza de fricción es igual a la constante de fricción por la velocidad del sistema. Y la rigidez, en el caso del resorte, es la constante de restitución por la posición en la que se mueve el sistema. Prácticamente que es la ley de Hooke. Entonces nosotros podemos reescribir esta ecuación de una simple sumatoria de fuerzas como una ecuación diferencial que damos en la clase anterior. Donde tenemos la masa, donde la segunda derivada representa la aceleración por esa variable x en el tiempo, por la función x, más la constante de fricción por la velocidad del sistema, que en este caso sería la derivada del sistema, la primera derivada de la posición, y tenemos que k por x es la parte que representa al resorte. Esto es igual a cero. Algunas características que dijimos de esta ecuación diferencial son las siguientes. Es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué es diferencial? Bueno, pues porque incluye la primera y la segunda derivada. De acuerdo a los estados, posición, yo puedo derivar posición, tengo velocidad, derivo la velocidad o la segunda derivada de la posición y obtengo la aceleración. Entonces lo que estamos teniendo aquí es que participan estas derivadas. Y es de segundo orden porque la derivada mayor es de grado 2, en este caso la aceleración. Quedamos que el sistema o la ecuación diferencial es homogénea en 22 porque es igual a 0. Es decir, el sistema siempre pierde energía y va a ir a 0 en el caso cuando tenga fricción. En el caso también de este sistema decimos que es variante en el tiempo, la posición cambia, la posición del sistema completamente, y que en este caso, marcado en rojo, estamos agregando o modelando el término de la fricción mediante el amortiguador, ¿sí? Lo que vamos a ver es qué pasa con esa fuerza de fricción o ese amortiguador. Bueno,
Continuando, pues prácticamente agregamos ese término de la fricción. Tenemos en la ecuación 23, y si yo divido todo entre m, o sea, sería m entre m, pues me daría un coeficiente de 1 aquí. B entre m sería, yo lo voy a nombrar 2 veces lambda, es un término cualesquiera. K entre m es omega cuadrada, que eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces yo lo que hago es dividir para simplificar. Si ustedes observan la ecuación 23, nosotros la podemos analizar como una ecuación de segundo orden, ¿sí? Donde el coeficiente que acompaña al término de orden mayor, en este caso 2, es A, el que siguiente en forma descendiente en este polinomio es B, y el que sigue es C mayúscula, igual a 0. ¿A qué nos recuerda esto? Bueno, al típico clásico, al sistema de segundo orden que ustedes resuelven mediante la fórmula general, donde es menos el valor de b más menos b cuadrada menos 4c sobre todo ese término sobre 2a. Lo que vamos a obtener son dos valores, m1 y m2. ¿Qué representan en estos valores? Estos valores, m1 y m2, son las raíces del sistema. Ojo, hay que enfatizar aquí, las raíces del sistema juegan un papel muy importante dentro del sistema mecánico. ¿Por qué? Porque las raíces prácticamente van a determinar cómo se comporta ese sistema. Todo depende en mayor parte de las raíces de M1 y M2. Entonces, como de la ecuación anterior, yo puedo sustituir lo que 2 veces lambda, si lo voy a regresar un poquito, lo que teníamos aquí, no, A, B y C, serían lo que tendrían aquí 1, 2 veces lambda y omega cuadrada, ¿sale? Entonces yo lo sustituyo y al final me queda la ecuación 25, que es menos lambda más menos la raíz de lambda cuadrada menos omega cuadrada. Entonces, si yo sustituyo valores que tenga la ecuación diferencial y para obtener las raíces nos van a decir cómo se comporta el sistema, qué nombre tiene ese sistema y qué pasa, ¿no? Por decir, aquí una pregunta es, ¿qué pasa cuando lambda, en el caso de lambda, aquí dentro de la raíz es mayor que omega? Bueno, lo que va a pasar es que si este es mayor, pues prácticamente vamos a tener dos raíces distintas, M1 y M2, van a ser desiguales. Generalmente van a ser negativas, ¿sí? Entonces van a ser dos raíces distintas, van a ser reales pero negativas, viven en la parte real negativa, ¿sí? Pero son distintas. ¿Qué pasa si en el caso de la ecuación 25 lambda es menor a omega? Ojo, también prácticamente lambda representa la fricción en el sistema, ¿sí? Si analizan bien la ecuación de los diapositivas anteriores, lambda es la fricción y omega es la rigidez. Entonces en este caso, en el caso aquí 2, donde lambda es menor a omega, quiere decir que la fricción es menor a la rigidez. En el caso que ya les platiqué, quiere decir que la fricción es mayor a la rigidez. Entonces, si lambda es menor a omega, la fricción es menor a la rigidez, y lo que va a pasar aquí, si esto es cierto, aquí nos va a quedar un negativo y tendríamos la raíz de un negativo, ¿sí? Tendríamos una parte real y una parte negativa, más o menos, una parte negativa de una raíz, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que M1 y M2 serían complejas, ¿sí? Serían dos raíces complejas. En el último caso que yo pongo aquí es, ¿qué pasa cuando las dos, tanto la fricción como la rigidez, pueden ser iguales? Lambda y omega son iguales. Pues prácticamente lo que está dentro de la raíz se hace cero, y prácticamente nada más existe el término menos lambda, ¿sí? Y M1 y M2 valen lo mismo y pertenecen a los reales negativos por este signo. Ahorita a lo mejor no lo visualizan tanto, pero resumiendo, lo que ustedes tienen es, agregan la fricción, les queda una ecuación de segundo orden que la pueden resolver, pueden obtener las raíces, que es una parte muy importante del sistema, pueden obtener las raíces mediante la función de la ecuación cuadrática, ¿no? De un polinomio. Entonces ya más o menos esta es la idea. Entonces yo les pongo esta tabla donde hacemos una comparación y es muy interesante. Fíjense, en el caso 0 no había fricción, no había amortiguador, ¿sí? Esto lo dejé pendiente, la condición
y las raíces, porque va a ser una tarea que ustedes van a hacer. Pero la solución sí la tienen, que fue lo que simularon en la tarea anterior, ¿sí? Que es seno, coseno, omega t y seno de omega t. Y tiene sentido, porque al no haber fricción, prácticamente esas funciones se vuelven periódicas y repetitivas, y por eso tienen coseno y seno, ¿sí? Es un oscilador de manera ideal. En el caso 1, fíjense, cuando la fricción es mayor a la rigidez o lambda es mayor a omega, como lo analizábamos anteriormente, el nombre de este movimiento se llama sobreamortiguado y quiere decir que las dos raíces son distintas, reales negativas, pero distintas, ¿sí? En el caso, la solución va a ser C1 exponencial de la raíz 1 por el tiempo más una constante 2 exponencial por la raíz 2 en el tiempo, ¿sí? Vamos a tener dos raíces distintas, entonces van a formar parte de la solución. El segundo caso que vamos a ver es el crítico amortiguado, ¿sí? Que es cuando la rigidez es mayor a la fricción y existen números complejos, pero eso va a ser la siguiente clase, por eso lo pongo pendiente. Y el tercer caso lo vamos a llamar subamortiguado, que es donde tanto la fricción como la rigidez son iguales y pues las raíces serían iguales, serían reales, negativas. O sea, estarían viviendo en la parte real negativa y estarían pendientes. Esos son los temas que hay que ver. Al final, pues ya vamos a tener, cuando terminemos este tema, pues la tabla completa. Entonces, en el caso 0 yo no lo llené porque va a ser una tarea de ustedes. Entonces vamos a ver ese caso 1, el sobreamortiguado, el movimiento sobreamortiguado, un sistema resorte más amortiguador, un sistema mecánico simple. Aquí el ejemplo es muy similar al primero que vimos. Tenemos un sistema mecánico integrado por un resorte, una masa, un amortiguador. Se empuja y empieza a oscilar sin perder el equilibrio. Quiere decir que esa fuerza que se le aplicó permite que el sistema esté dentro del equilibrio. Entonces la ecuación que representa ese sistema es 8 por la segunda derivada de la posición, función del tiempo, más 80 por la derivada de la posición respecto al tiempo, más 64 por la posición que cambian respecto al tiempo. Esto es igual a 0. Este sería nuestro modelo, ¿sí? Este sería la masa, la fricción y la rigidez, esos valores que están ahí. Las condiciones iniciales las puse igual que en el problema del caso 0. No vamos a mover las condiciones iniciales. ¿Por qué? Para que ustedes vayan viendo durante los distintos casos cómo se diferencian entre sí. Ya después vamos a hacer ese análisis. Entonces, igual que lo que hicieron de tarea, vamos a determinar cuál es la dinámica de ese sistema, cuál es la respuesta del sistema en el tiempo, cómo se mueve la posición del sistema en el tiempo cuando agreguemos un amortiguador, y ese amortiguador hay que ver que este sistema qué tipo de movimiento es, ¿no? Entonces la solución pues va a estar dada por la ecuación 27. Podemos dividir todo entre m, ¿sí? Entonces al dividir todo entre m, la ecuación 28 pues sería todo entre 8. Tendríamos que aquí es 1, 10 y 8, ¿sí? Yo obtendría un polinomio que sería 1, 10 y 8 con esos valores, ¿no? Los valores, con esos valores yo puedo utilizar la pueden hacer a mano con la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas para polinomios, o les voy a dejar cómo hacerlo con MATLAB. Es más fácil, pues nada más prácticamente pones los valores en MATLAB y te los da. Para mí las raíces de este sistema son m1 igual a 9 menos 9.1231 y m2 menos 0.8769. Son dos raíces negativas, o sea, están dentro de los números reales, pero negativos, y son distintas. Quiere decir, por eso aquí está el título arriba, caso 1, sobreamortiguado. Cuando tengan las dos raíces negativas y distintas, es sobreamortiguado. Y la solución para ese movimiento sobreamortiguado, lo que rige qué tipo de movimiento es las raíces. Entonces aquí son distintas, una parte real, una parte tienen
son reales distintas. Entonces el sistema es sobreamortiguado y pues nuestro modelo está en la ecuación 29. Prácticamente este modelo es lo que representa al resorte más amortiguador. Entonces la solución de la ecuación diferencial viene dado porque ya se los mostraba en la tabla por una constante 1 exponencial de la raíz 1, igual para el caso de la constante 2 exponencial de la raíz 2. Es interesante, fíjense, si yo sustituyo las raíces, aquí sería C1 exponencial de menos, ¿sí? T, y C2 exponencial de menos. Quiere decir que van a ser exponenciales negativas. Lo que va a ser normalmente una función exponencial, si no tuviera el negativo aquí, pues crece, ¿no? Eso lo sabemos. Pero cuando tenemos una exponencial negativa, lo que va a hacer es decrecer, ¿sí? O sea, de manera exponencial pero negativa, hasta que converge, hasta que el sistema se para, o en este caso el sistema converge a cero. Es una característica que tiene, porque las dos raíces son negativas, entonces convergen pero de manera decreciente, ¿no? Entonces va. Por lo tanto, ya tenemos que la solución está dada por esta formulita en 31, de acuerdo a ecuaciones diferenciales, eso no nos vamos a meter. Y vamos a tomar las mismas condiciones iniciales. ¿Qué pasa cuando x en 0 vale un cuarto? Y pues cuando la velocidad en 0 vale un medio. Entonces es las mismas condiciones que usamos en el problema del caso 0. Yo sustituyo que cuando x, el tiempo está en 0, aquí en rojo es igual a un cuarto. C1 va a ser a menos 9 por el tiempo en 0, más C2 exponencial de menos 0.8769 cuando el tiempo es 0. La exponencial de 0 es 1, entonces pues nos queda lo que está aquí en la ecuación 32, un cuarto por C1 exponencial de 0 a la 0 pues es 1, más C2 exponencial a la 0, exponencial de 0 pues es 1, ¿sí? Se simplifica bastante. Y luego el punto viene cuando tenemos para la condición inicial 2, que es cuando la velocidad o x punto, la derivada de la posición en 0, es igual a un medio. Entonces yo necesito derivar esa solución que yo estoy proponiendo, o que viene de la ecuación diferencial de sistemas sobreamortiguados. Entonces la solución pues es derivar esto, y entonces x punto, yo obtuve la derivada. Esto ahorita lo estoy haciendo yo por mi cuenta, pero ustedes después lo tienen que hacer para sus tareas, ¿no? Va a ser menos 9.1231 exponencial de menos 9.1231 t menos 0.8769 constante 2 exponencial de menos 0.8769 de t. ¿Sí? Esta es la derivada. Entonces, si yo sustituyo las condiciones iniciales de la derivada, pues digo que cuando está en 0 vale un medio. Ya tenemos que a qué es igual esa velocidad, que lo sacamos de la derivada, que está aquí, ¿no? Igual, pues prácticamente lo que vamos a tener es en la ecuación 34, que pues la exponencial de 0 se hace 1, entonces pues esto se simplifica bastante. Y pues lo que voy a tener es, por decir, aquí en la ecuación 35, es lo que nos quedó de la primera ecuación de la condición inicial, ¿no? X en 0, y esta 36 es cuando X es la velocidad del sistema en 0, un medio menos 9, bla, bla, bla. Entonces tenemos 35 en 36. Si se dan cuenta, esto representa un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Son dos ecuaciones distintas y tienen dos incógnitas, que es C1 y C2 en ambos casos. Eso lo pueden resolver por cualquier método, ¿no? Por sustitución, suma y resta, Gauss-Jordan, determinantes. Entonces, por esos detalles, pues ustedes lo hacen, ¿no? Yo obtuve que mis resultados S1 al obtener de este arreglo de matriz a través de la inversa de una matriz, pues yo obtuve que despejando ahí tengo que C1 es menos 0.0872 y C2 es 0.3372. Son los valores que yo obtengo, ¿sí? Son dos ecuaciones, dos incógnitas, resuélvanlo como a ustedes les guste. Entonces, ya fíjense, ahorita pues ya tenemos las raíces, la raíz 1 y 2, tenemos C1 y C2. Entonces, prácticamente la ecuación, la solución al problema que yo les estoy planteando es
en 38, donde la posición en función del tiempo es igual a menos 0.0872 exponencial de menos 9.1231t, que es la primera raíz, más 0.3370 exponencial de menos 0.8769t, que es la segunda raíz. Esta es mi solución, ¿sí? Esto que está aquí. Entonces yo al hacer la simulación en MATLAB obtengo lo siguiente, obtengo la respuesta al sistema. Se dan cuenta, una cosa interesante de esta simulación o de este problema es que esto ya no oscila en comparación de que como lo vimos en el caso 0, ¿sí? ¿Qué es interesante ver en esto? Pues si ya no oscila, ¿por qué? Porque ya tengo un amortiguador. Entonces el amortiguador me genera fricción y ese amortiguador, bajo esas condiciones iniciales, yo les digo que empieza en un cuarto, ¿no? La posición inicial, el punto 25, cuando es 0, y empieza en punto 25. Pero el sistema se empieza a mover y pierde energía. Esta es una exponencial negativa, es decreciente y converge a 0. Quiere decir que después de un tiempo de casi, no sé, 6 segundos, 7 segundos, el sistema se detiene. ¿Sí? O sea, yo le apliqué una energía, pero tiene fricción, entonces se detiene. En este caso, vale la pena mencionar también o enfatizar que en este caso, el sobreamortiguado, pues, ¿qué pasó? Pues la fricción es mayor a la rigidez, ¿no? Si ustedes vuelven a la tablita, quiere decir que la parte de la fricción de alguna forma está actuando ahí, ¿no? Es mayor que la rigidez y por eso se detiene, ¿no? ¿Y por qué? Fíjense, empieza en punto 25, es la condición inicial y va y se establece en 0, ¿no? De manera asintótica y exponencialmente hablando. Esto se va a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro sistema no tiene una entrada, es homogénea, la ecuación diferencial es igual a 0. ¿Sí? Vamos a interpretar también esto. Si el sistema está igualado a 0, quiere decir, bueno, pues está en equilibrio, pero quiere decir que el sistema va a converger a 0. ¿Sí? El sistema tiene empieza con energía, ¿no? Porque nosotros aplicamos esa energía, pero después se pierde esa energía y se vuelve estático otra vez, después de 6-7 segundos. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de esto, ¿no? Que ahora, pues, este es el primer caso con fricción que vamos a ver, ¿no? Como parte de algunos temas. ¿Y qué pasa con las raíces? Pues tiene dos raíces, si se dan cuenta, las dos raíces son negativas. Aquí, las raíces ¿se acuerdan? La primera raíz es de menos 0.87, que es la que estoy señalando. Y la segunda raíz en azul es de menos 9.12. ¿Sí? Hay dos raíces, pero son distintas. Y si se dan cuenta, aquí está el cruce, aquí donde tengo el cursor, de lo negativo. ¿Sí? Aquí está lo interesante. Están hacia acá, son negativas. ¿Sí? Las dos son reales, negativas, pero distintas. Va a haber casos, que es lo más adelante, que les va a aparecer una aquí y otra acá. Van a ser complejas, ¿sí? Fíjense, aquí dice eje real y eje imaginario. Pongan mucha atención en eso. Ahorita, para el caso del sobreamortiguado, las dos raíces son distintas, pero permanecen sobre el eje de lo real, ¿sí? Aquí así. Miren, aquí está, sería aquí como el origen en 0, ¿sí? Ahora, una cosa interesante, y que eso lo vamos a analizar después. Aquí está. Yo estoy en el origen. Si por alguna extraña razón del sistema, de aquí donde estoy yo, de esta línea que estoy aquí, ¿sí? De esta línea que hago aquí, sobre lo imaginario, crucen lo real en 0. Si yo llego a tener raíces negativas acá, hay un problema. Los sistemas se vuelven inestables, ¿sí? De aquí para acá, ¿sí? Entonces, es una forma muy fácil después de que ustedes pueden analizar un sistema mecánico, del sistema que ustedes quieran. Si yo lo mantengo acá, así como está negativo, está bien. El sistema va a ser estable, se mantiene en equilibrio.
Pero, por alguna extraña razón, ustedes el sistema les aparecen raíces reales positivas, que les salga aquí un 1, una raíz aquí, aguas porque pueden tronar el sistema. La idea es que las raíces vivan en la parte real e imaginaria, real negativa, ¿no? E imaginaria, pero no en la parte real positiva, porque pueden tener problemas, en sistemas mecánicos pueden tener problemas, es donde se rompe el equilibrio y ustedes truenan el sistema. Así le vamos a dejar. De aquí van a salir algunas tareas. Que tengan un buen día. Saludos.